Retenes como estos ya no sorprenden a la población en Costa Rica, afligida por balaceras y enfrentamientos entre grupos criminales, cada vez más frecuentes. Según el organismo de investigación judicial, desde enero al 14 de septiembre de este año, el número de homicidios en el país llegó a 636, es decir, 198 más que en 2022. Esta misma entidad señala que 2 de cada 3 homicidios corresponden a ajustes de cuentas. Me duele bastante lo que está pasando, ¿verdad?, en Costa Rica. La preocupación de Juana Guadamuz contrasta con la tranquilidad de turistas que transitan por la capital y en otras zonas del país. Según el organismo de investigación judicial, en los primeros 14 días de septiembre, 34 personas han sido asesinadas, 12 más que en el mismo periodo en 2022. El gobierno del presidente Luis Arce rechazó el informe emitido por la Casa Blanca en el que se ubica a Bolivia como uno de los principales países de tránsito de drogas o países de producción de drogas ilícitas. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que el documento es unilateral y carece de sustento técnico y defendió la política boliviana de lucha contra el narcotráfico, actualizando datos sobre recientes operativos en la zona del Chapare. En lo que va de la presente gestión, ya con estos laboratorios serán 35 laboratorios que serán destruidos por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En este memorando, el gobierno estadounidense hace un llamado a Bolivia a adoptar medidas adicionales para proteger los mercados de coca lícita del país frente a la posibilidad de explotación con fines delictivos y reducir el cultivo ilícito de coca que siga superando los límites legales. Bolivia mantiene como parte de su política la consigna "Coca no es cocaína" y actualmente impulsa una campaña para desclasificar a la hoja de coca en su estado natural de la lista de estupefacientes de Naciones Unidas. La 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas comenzó este martes con el respaldo a Ucrania ante la invasión de Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la paz estaría garantizada si las naciones integrantes de la organización cumplieran sus compromisos. La invasión rusa de Ucrania, la guerra en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ha desatado un nexo de horror. Vidas destruidas, abusos contra los derechos humanos, familias destrozadas, niños traumatizados, esperanzas y sueños destrozados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue contundente al señalar a Rusia como responsable de la guerra y de ensombrecer por segundo año consecutivo la reunión de la ONU tras la invasión en Ucrania. Una guerra ilegal de conquista, librada por la provocación de Rusia contra su vecino, Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones, y Ucrania es el país que más quiere que termine. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por primera vez presente en la Asamblea General de la ONU luego del inicio de la guerra, le habló a las naciones del mundo sobre los estragos en contra de la población infantil de su país. ¿Quién iba a pensar que la política de rapto de niños y raptos masivos se iba a convertir en una política estatal? Sabemos que esto le ha ocurrido a decenas de miles de niños. Zelensky destacó la necesidad de desarticular las armas de destrucción masiva, advirtiendo que no solo son amenaza para Ucrania, sino para el resto del mundo. Por su parte, el presidente Joe Biden instó a la comunidad internacional a defender a Ucrania de la actual agresión y mantener la misma firmeza ante posibles ataques en otros países en el futuro. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la sede de la ONU en Nueva York para Telearuba.